típico del castrocomunismo buscando un control de la narrativa. Surgen eventos bizarros como este que desafía toda lógica en medio de una campaña de los Estados Unidos. Díaz-Canel 2 semanas antes había mencionado que aquí en Miami se estaban entrenando cubanos con el propósito de hacer actos que él llamó terroristas dentro de Cuba. Ya en primer indicio de que tenían el conocimiento de esto. Sobre toda esta operación y sobre todo sobre esa decisión del gobierno cubano de procesar a estos 6 sobrevivientes de la lancha que salió de Florida, según ellos con intenciones terroristas, para atentar en ataques terroristas, y a quienes según su legislación podrían llegar a ocuparles la pena máxima, es decir, la pena capital o la prisión de por vida. Cuéntanos un poco cómo ves todo esto, porque hay demasiadas piezas, como yo decía, que no encaja, y después les voy a preguntar también al resto de mis invitados. Como no, un placer como siempre compartir contigo. Gracias por la invitación y sobre todo poder estar también con mi amigo Ramón Saúl Sánchez, que siempre es un placer estar con él. Eh, Desde el primer momento, Marián, esto tenía todas las huellas digitales de ser una operación de la inteligencia castrista. Y cuando digo operación de la inteligencia castrista, tenemos que entender que esto no quiere decir que no hayan habido personas, patriotas bien intencionados, que fueron llevados, o sea, convencidos, que consideraron que esto era la vía correcta de tomar. Ahora, como tú bien señalaste en la parte inicial del programa, sin lugar a duda, en estos momentos, y esto es típico del castrocomunismo buscando un control de la narrativa, ¿no es verdad? Pues surgen eventos bizarros, para usar o sea, en el mejor de los casos, como este que desafía toda lógica en medio de una campaña de los Estados Unidos de confrontar el narcotráfico y el socialismo continental, que vemos las repercusiones, estamos viendo una movida, por ejemplo, que esto parecería aislado, pero es parte de esta programación en unión con el gobierno de Ecuador, contra narcotraficantes. Todo esto es parte de una insertación de los Estados Unidos en las Américas nuevamente. Cuba naturalmente juega una parte muy importante. Entonces, en medio de esto, de este momento, lanzar una operación de este tipo, Ajá. como tú bien señalas, en una zona que, que si fuera a ser un objetivo legítimo de militar con intención de lanzar una guerrilla o algo por el estilo en Cuba, no sería lo más práctico en el lugar, pero aparte, volviendo en este momento, sería una cosa totalmente desquiciada considerar solo pensado desde la óptica del castrocomunismo. Y si nos recordamos el discurso del dictador Díaz-Canel el 5 de febrero, ya él estaba anunciando a priori Exacto. de un evento de este tipo. Quiere decir que esto ha estado coordinado por la inteligencia castrista, que esto, repito, lo hemos visto Sí. en repetidas ocasiones. Ramón Saúl, te hago la misma pregunta porque desde luego hay muchas incongruencias, hay cosas que son además de sentido común, es violar incluso la ley del peso y del espacio, una barquita con un motor con semejante armamento como mostraron, con 10 personas corpulentas como las que vimos, ya solamente eso te da muchísimo que pensar. Pero si además hubiera habido una persona que ya había colaborado anteriormente con el régimen cubano. Ahí estamos hablando entonces de infiltración, que es algo que apuntaría más a la visión que nosotros tenemos, a falta obviamente de información confidencial, porque estamos haciendo este programa sobre conjeturas y por una información unilateral que solamente ha prestado el régimen cubano. Pero ¿cómo lo ves tú con la experiencia que tienes y sobre todo porque aquí, y hay que recordarlo y hay que decirlo abiertamente, en Miami, sigue siendo el centro neurálgico donde operan muchos espías para el régimen?
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que estos jóvenes o estas personas, para mí, aman tanto a su patria que estaban dispuestos a ofrendar su vida por cambiar las cosas. Es parte de la frustración que tenemos los cubanos con un régimen inamovible y con, desgraciadamente, la complicidad de tantos en el mundo que han contribuido a que permanezca en el poder por tanto tiempo. Si estos jóvenes desembarcaron allí con la intención de llevar a cabo la lucha armada, ¿dónde está el pecado? Porque entonces Fidel Castro sería el peor pecador y dale para atrás para Maceo y para George Washington y no sé cuántos más, ¿no? Que utilizaron las armas para eso. Yo creo en la lucha cívica no violenta y creo que está a destiempo una operación como esa, pero no dudo, como bien dijo Julio, no dudo que hayan estado infiltrados tanto aquí como posiblemente en Cuba, por varias razones. Ya Julio lo mencionó, Díaz-Canel 2 semanas antes había mencionado que aquí en Miami se estaban entrenando cubanos con el propósito de hacer actos que llamó terroristas dentro de Cuba. Ya en primer indicio de que tenían conocimiento de esto. Además de esto, hay una persona que entró en Cuba que fue capturada por el régimen de Castro y según dice el propio régimen, esa persona confesó que estaba allí para recibir a esta expedición. Punto número 2, que sabían de antemano lo que iba a pasar. Número 3, nosotros hemos estudiado la cañería, la posición de la embarcación, hemos hecho indagaciones con gente dentro de Cuba, a tal punto que hemos descubierto una base escucha china ahí cerca de Corralillo, en un hotel que se llama El Egua, ahí mismo, y todo indica que fueron incitados a salir a destiempo, a salir de día, o sea, a tratar de entrar de día con una embarcación sobrecargada. Parece, según el régimen, hasta ahora lo único que tenemos, la única fuente que tenemos es la del régimen. Hay que esperar a buscar. Ahí tenemos la imagen de la barca. Yo creo que alguien, según ves esas imágenes, iban dos embarcaciones, la otra se rompió y pasaron todo para aquí. Parece que fue una emboscada a mansalvas para ejecutarlos, porque cada una de las 10 personas recibió impactos de bala. Todavía hay uno en el hospital Hernando Milián de Las Villas, los otros están en La Habana ya, con varios balazos, 2 balazos en la cabeza, una traqueotomía y otras situaciones de salud del impacto de estas balas. Pero Ramón Saúl, cuando las personas tienen en sus imágenes esa lancha, ese barco que estábamos viendo, con opciones además de querer perpetrar ataques terroristas, uno escoge una lancha rápida, uno escoge una lancha donde pueda desplazarse a tal velocidad si son interceptados, no busca una lancha como esa, con un solo motor. Y quiero que ustedes se fijen bien, 10 personas a bordo, más el material que ustedes veían también en las imágenes anteriores que fueron mostradas por el régimen cubano y que son los que traían supuestamente en esta barca estas 10 personas. O sea, no hay cómo, amigo mío, o sea, no es simplemente que tuvieran una lista con un nombre por adelantado que luego tuvieron que dar de baja porque decidió no subirse al barco. Ahí estamos hablando de cosas, y ahí lo están ustedes viendo en sus pantallas, que es impensable, es imposible.